Bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. Estamos empezando un nuevo libro, el libro del profeta Oseas. Hemos visto ya qué es lo que decía el profeta Joel, el profeta Amós, y ahora vamos a ver qué es lo que anunciaba el profeta Oseas. Quiero recordarles que estamos yendo cronológicamente. ¿Por qué primero Joel y después Amós y después Oseas? Es porque estamos yendo correlativamente según el tiempo. El momento que apareció Joel, el momento que apareció Amós, y después de Amós, inmediatamente después, y de hecho probablemente fueron en algún momento simultáneos, estaba el profeta Oseas. Vamos a ver una vez más nuestro cuadro cronológico. ¿Sí? Habíamos visto ya qué es lo que anunciaba el profeta Joel. El profeta Joel estaba anunciando juicio, pero también estaba recordando al pueblo de Israel y también al pueblo de Judá que el Señor todavía quería tener misericordia y desistir del castigo que estaba por suceder. ¿Sí? Y después también hemos visto al profeta Amós que de la misma manera Amós habló tanto a la tierra de Judá como a la casa de Israel, también recordándoles que ellos podían arrepentirse, ¿sí? Arrepentirse para que el Señor desista y ya no mande ese juicio tan terrible que iba a mandar principalmente a la tierra de Israel, a la casa de Israel, a la parte norte. Y ahora vamos a ver al profeta Oseas, ¿sí? El profeta Oseas que básicamente está ya por anunciar lo que es inminente. ¿Sí? El profeta Oseas se va a dirigir directamente a la tierra de Israel. ¿Sí? A ver, veamos ahí. Estamos con el profeta Joel, hemos empezado con el profeta Joel, luego el profeta Amós, y ahora vamos a ver al profeta Oseas, que como vemos prácticamente el profeta Oseas estuvo anunciando el juicio de Dios muy cerca al tiempo de la invasión de los asirios sobre la tierra de Israel. ¿Sí? Vamos a recordar que en ese tiempo toda la tierra de Israel, la tierra prometida, pues estaba dividida en dos reinos, ¿sí? La parte norte, ¿sí? Que podemos ver aquí de color celeste, la parte norte, la casa de Israel, y en la parte del sur, pues tenemos a la casa de Judá, ¿sí? Y entonces ahí estaba el profeta Oseas, anunciando principalmente que ya venía el castigo terrible, las consecuencias tremendas para con la casa de Israel, la parte norte, donde en ese momento, ya vamos a ver en el libro, estaba reinando Jeroboam, el segundo Jeroboam, ¿sí? Porque anteriormente pues había reinado uno de los primeros reyes, que por cierto Jeroboam I había edificado en Betel templos paganos, ídolos, había edificado 2 becerros y enseñó al pueblo de Israel a cometer idolatría. Eso hizo Jeroboam I, pero el Jeroboam II pues tampoco era un varón temeroso de Dios, sino que también se desvió y desvió a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo se desvió, todos se olvidaron de la palabra de Dios. Como dice y nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 10. En Romanos capítulo 3, verso 10. No había justo ni aún uno. No había quien haga lo bueno, no había quien busque a Dios. Todos se desviaron, ¿sí? De sus bocas solo salía mentira, veneno de áspides, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, y claro, el apóstol Pablo está citando precisamente palabra del Antiguo Testamento. Entonces, era ese tiempo en el que la casa de Israel, la parte norte, estaban completamente desviados. Pues bien, vamos a
Vamos a empezar con el libro del profeta Oseas. Veamos qué dice el capítulo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías. De Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, quienes eran reyes de Judá. Como vemos, estaba prácticamente muy cerca al tiempo del profeta Amós, ¿sí? Que también estaba en el tiempo de Uzías, ¿sí? Y estos eran los reyes que estaban reinando en Judá. Y en los días de Jeroboam, que era hijo de Joás, rey de Israel. Este es el segundo Jeroboam, ¿sí? Y dice el verso 2: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque he aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que está pasando. El Señor, Dios, Jehová, Dios de Israel, habla con Oseas, al profeta, y le dice: tómate una mujer fornicaria. Cásate con una mujer fornicaria. ¿Y por qué haría esto el Señor? ¿Por qué le diría a Oseas que haga tal cosa? Claro, Oseas, un siervo de Dios, estaba pues sometido a lo que Dios le podría pedir, ¿sí? Y bueno, en realidad es así como nosotros debemos también actuar, de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y Oseas pues obedeció. Lo normal, lo que todos los varones israelitas, principalmente los que estaban en cierto liderazgo, lo que buscaban era precisamente una mujer pura, virgen, etc. Pero aquí el Señor le dice: tómate una mujer fornicaria. ¿Y esto por qué? Y dice: porque también mi pueblo fornica y se aparta de mí. Tal parece que la palabra que Dios va a darle a Oseas requiere que Oseas realmente sienta lo que Dios siente, ¿sí? Que Oseas sienta lo que Dios siente. Porque imagínese un marido que tenga una esposa fornicaria. ¿Qué es lo que siente ese marido? Eso es lo que Dios estaba sintiendo por su pueblo, porque su pueblo se había ido tras los dioses paganos, porque su pueblo se había olvidado del Señor, que en sentido figurado es como el Señor es su marido y el pueblo de Israel es como su esposa. Y bueno, pues la esposa, el pueblo de Israel, estaba en fornicación espiritual. Dice: porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: a este hijo ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Bueno, este Jehú era un rey de Israel que había tomado tal venganza que había una gran matanza, ¿sí? Muchos israelitas murieron aquella vez. Y le dice algo interesante, es que le dice: a tu hijo ponle por nombre Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? La palabra Jezreel en realidad denota
sembrar semillas esparciéndolas, ¿sí? Esparcir. Significa esparcir y también sembrar. Entonces Dios le dice a Oseas, pon a tu hijo por nombre Jezreel. Esparcimiento, si se quiere. Es como que Dios ya le estaba diciendo a su pueblo, los voy a esparcir. Y bueno, me adelanto un poquito y le digo que efectivamente el pueblo de Israel fue esparcido entre todas las naciones. Porque el Señor estaba hablando completamente en serio, no eran simples amenazas. Ya el profeta Joel, ya el profeta Amós había hablado al pueblo de Israel lo que Dios iba a hacer, pero no quisieron arrepentirse. Es más, rechazaron a los profetas. Y bueno, aquí Oseas está hablando de parte del Señor, algo que el Señor ya iba a ejecutar. Entonces dice, yo haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Verso 6. Concibió ella, es decir, la esposa de Oseas, Gomer, la mujer fornicaria, concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces, a esta hija tenía que ponerle por nombre Lo-Ruama. Vamos a ver qué significa Lo-Ruama. Estamos en el verso 6. Y nos dice, significa no compadecida. Eso significa Lo-Ruama. Y dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ya, listo. Hasta aquí, ya no va más. Este es el tiempo, este es el límite. Y es que en realidad el Señor es así. El Señor es tardo para la ira, grande en misericordia. Él tiene paciencia, Él espera que su pueblo se arrepienta. Él espera que sus hijos cambien, que se alejen del pecado, que se acuerden del Señor y lo busquen. Pero si el pueblo no responde, si el pueblo no quiere escuchar a la exhortación, llega un momento en el que el Señor dice, hasta aquí, basta. Ya no hay más, no hay retorno. Entonces dice, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me voy a compadecer de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Eso es lo que dice. No me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Qué interesante. A ver, aquí está diciendo, no me voy a compadecer más de la casa de Israel, de la parte norte, pero sí tendré misericordia todavía de la casa de Judá. Y claro, en ese tiempo todavía la casa de Judá tenía reyes que sí eran temerosos de Dios, sí buscaban al Señor, o por lo menos intentaban. En algún momento alguno se desviaba, pero de todas formas había gente que buscaba al Señor, y el Señor dice, voy a tener todavía misericordia de la casa de Judá, pero a la casa de Israel los voy a esparcir, los quitaré del todo de su tierra. Toda esa parte norte, ¿sí? Toda esa parte norte que está con celeste, toda esa parte es la que iba a ser deportada, iban a ser llevados en cautiverio. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el imperio que llegó a esas tierras para sacar a los israelitas? Fueron los asirios. ¿Sí? Los asirios invadieron esa tierra. Y todo lo que los profetas estaban anunciando era justamente eso. Que iba a haber una invasión, que iba a haber destrucción, que iba a haber mortandad, que iban a llevarlos como esclavos. Y después de ser llevados a Asiria,
iban a ser esparcidos entre todas las naciones. Iban a ser vistos como gentiles, como si ya no fueran más pueblo de Dios. Y justamente por eso dice en el verso 8, vayamos al verso 8, dice: después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió Gomer y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Qué triste. De hecho, eso significa Lo-Amí, no pueblo mío. Eso significa Lo-Amí. No son míos. En realidad este es un libro bastante triste. Es bastante triste, es cuando Dios dice: ya no soy mi pueblo. Ya yo no seré vuestro Dios. Y dice, a ver, continuemos. Verso 9, lo que habíamos leído, lo volvemos a leer. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. ¿Qué tal? Sí, estaba bastante triste, ¿no? La palabra del profeta Oseas. Yo me imagino, si alguno temeroso de Dios hubiera escuchado la palabra de este profeta, hubiera dicho: Señor, perdónanos, no nos deseches. Lamentablemente no había ni uno. No había justo ni aun uno, no había quien busque a Dios. Y ahí dice en el verso 10, de todas formas, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día del esparcimiento será grande. ¿Qué tal eso? Dice: el día en que yo les dije: no son pueblo mío, en ese lugar yo les voy a decir: ustedes son hijos del Dios viviente. Es como que el Señor estaba diciendo: de todas formas, habrá una esperanza posterior. Y además dice: y se congregarán los hijos de Judá, ¿sí? Los de aquí, los de Judá, aquí de la parte sur, y los de el norte, los que fueron esparcidos, todos serán un solo pueblo. Y dice: nombrarán un solo jefe. A ver, vayamos otra vez al verso 11. Dice: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va eso de un solo jefe? Esto me recuerda mucho a una palabra del Señor Jesús que decía en Juan capítulo 10, versículo... Ahora vamos a leer desde el versículo 14. Estamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 14. El Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué le parece? Es muy similar a lo que nos dice en Oseas capítulo 1, versículo 11.
se congregarán todos, se reunirán todos y tendrán un solo jefe, ¿verdad? Eso dice en Oseas. A ver, vamos a ponerlo bien clarito. Toda la parte norte, la parte que está con celeste, todos fueron esparcidos entre todas las naciones, ¿sí? Como que se perdió el pueblo. Y la parte del sur, ¿sí? La tierra de Judá, ellos todavía permanecían. Entonces, cuando el Señor Jesús viene a predicar el evangelio, Él está hablando con los judíos. Los que estaban ahí eran los judíos, es decir, los de la tribu de Judá, los de la casa de Judá, los de la parte del sur. Y el Señor Jesús les habla a ellos y les dice, bueno, mis ovejas me conocen, yo las conozco a ellas, pero también tengo ovejas que rescatar, tengo otras ovejas. Lo que habíamos leído en Juan capítulo 10 del verso 14 en adelante, ¿no? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quiénes se estaba refiriendo? A todos los que habían sido esparcidos, a todo el pueblo de Dios que estaba regado entre todas las naciones de todo el planeta. Estamos ahí incluidos nosotros. Por eso es que era necesario que el Señor Jesús venga y muera en una cruz, sea levantado en una cruz de tal manera que toda la gente, toda la humanidad en el planeta entero pueda conocer este mensaje del Evangelio, conocer al Dios de Israel, para que todos aquellos que son pueblo de Dios puedan despertar y decir, yo pertenezco al pueblo de Dios. Yo debo buscar a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero dejar las cosas paganas, quiero dejar los dioses falsos y quiero seguir al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios que creó los cielos y la tierra. Y todos aquellos que despiertan de esa manera empiezan a buscar a Dios, empiezan a buscar al Señor Jesús, se acercan al Señor Jesús, llegan a formar parte del redil del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús está cumpliendo una profecía, esa profecía que consiste en reunir a todo el pueblo de Dios que está regado entre todas las naciones y traerlos a Dios de vuelta. Por eso es que nosotros tenemos que prestar mucha atención a todo lo que las Escrituras nos enseñan respecto a Jehová, el Dios de Israel. Sí, ya habíamos discutido esa parte, ¿no? De que si se pronuncia Jehová, se pronuncia Yahvé, Jehová, etc. Ya sabemos que el nombre del Señor, el nombre de Dios es mucho más profundo que una palabra. El nombre del Señor, el nombre del Creador de los cielos y la tierra, no cualquiera lo puede pronunciar. No cualquiera lo puede conocer, de hecho. Y entonces estamos nosotros llamados a retornar al Señor. ¿Se acuerda de esta parábola, la del hijo pródigo? Se refiere a eso. El hijo mayor, el que estaba con celos, pues es la casa de Judá, ¿sí? La casa de Judá, la parte sur. Y el hijo que estaba comiendo entre los cerdos, pues representa aquellos del pueblo de Dios que estaban en el mundo, que estaban comiendo con los cerdos, que estaban revolcándose en el lodo, en el barro del pecado. Pero de pronto entran en sí, se dan cuenta y dicen, no, yo tengo a mi padre en la casa de mi padre. Muchos jornaleros tienen para comer y yo aquí no tengo nada. ¿Recuerda esa parábola? Esa parábola se refiere a eso. Nosotros somos el hijo pródigo. Nosotros somos quienes tenemos que volver al Señor. Tenemos que buscar a Dios. Ahora estamos en la etapa en que debemos ser un solo pueblo. Como dice el apóstol Pablo en Efesios.
un solo hombre, un nuevo hombre, que por supuesto se constituye el cuerpo de Cristo, una sola unidad. Muchas veces también se compara al pueblo de Dios con la novia de Cristo, que deben casarse, ¿sí? Y es la misma imagen, cuando marido y mujer se casan son uno solo. Y el Señor Jesús decía en Juan capítulo 17, así como yo soy uno con el Padre, mis discípulos también deben llegar a ser uno conmigo y así somos uno con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos llamados a eso, estamos llamados a arrepentimiento. Ahorita estamos estudiando cómo el anterior pueblo, si usted quiere decir nuestros antepasados espirituales, eran desobedientes, eran rebeldes. Ellos no querían arrepentirse, no querían vivir conforme a la palabra de Dios. Y bueno, les pasó lo que les pasó, se volvieron del mundo, se volvieron mundanos. Y ahora el Señor nos está llamando. Dice la segunda parte del versículo 10, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Más claro que eso, agua, ¿verdad? Está bastante claro. Ahí el Señor nos está llamando para volver a Él, para ser gente que vivamos conforme a su palabra. Y bueno, hasta ahí es el capítulo 1 del libro del profeta Oseas. Espero que se esté entendiendo, espero que estemos viviendo, ¿sí? Sentir realmente lo que estaba pasando en el pueblo de Dios, para que nosotros podamos realmente con el corazón contrito y humillado venir al Señor y decirle, queremos ser pueblo obediente, queremos caminar conforme a tu palabra. Bueno, espero entonces, si el Señor lo permite, reencontrarnos en el segundo capítulo del profeta Oseas. Que el Señor los bendiga grandemente.